Muy buenos días. Efectivamente, todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Es una inspiración que nos llega desde los Salmos y que ojalá nos recuerde y nos inspire a alabar en todo momento a nuestro Señor. Qué gusto poder ver tantos rostros en esta mañana, rostros queridos, rostros que significan en algunos casos amistad, amor, compañerismo, rostros nuevos también, diversidad, hermanos que han llegado desde el extranjero, en fin, distintas generaciones, todos juntos alabando al Señor. Estamos en estos domingos reflexionando, basándonos en la serie Unos a Otros. La primera reflexión fue la inspiración al ámense unos a otros. La semana pasada, anímense unos a otros. Y hoy tengo el desafío de compartir el aceptémonos, acéptense unos a otros. Aceptar implica dar un paso más. Busqué en el diccionario qué significaba aceptar y una de las acepciones es permitir que alguien entre en un lugar o forme parte de una comunidad, una asociación o un grupo. Mostrarse conforme o tolerante con alguien o algo, aunque no guste, no satisfaga o no me convenza. ¡Wow! Cuando busco amigos, yo creo que a todos nosotros nos pasa, buscamos ciertos parámetros de afinidad. Es porque tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, tenemos la misma fe. Estoy viviendo una misma etapa generacional. Amigos que tienen hijos de la edad de mi hija, amigos que tienen sus hijos en el mismo colegio, amigos o amigas que comparten la misma ideología, amigos que son del Colo o que son de la U, etcétera, etcétera. Hay casos raros en esta iglesia en donde hay amigos que son del Colo y de la U, los conozco, incluso matrimonio, increíble, pero ocurre. En fin, trabajo, pero siempre es un círculo en donde no siempre está el concepto de aceptación. Entonces me hice la pregunta cuando preparaba esta reflexión, ¿serán estas mismas consideraciones las que se requieren para hablar de una comunidad cristiana? ¿Una comunidad que ha sido transformada por Cristo? ¿Seremos también una comunidad que busca solamente personas afines? ¿O será que el Señor en esta mañana nos inspira a reflexionar y nos dice, quiero invitarles a dar un paso más? No quedarnos en el círculo de nuestras afinidades, sino acéptense unos a otros. Bueno, ¿y en qué me inspiré? En una historia que ocurrió hace un poco menos de 2000 años y que creo que nos va a inspirar porque también el momento que está viviendo este grupo de personas es un momento en el cual Encuentro con Cristo está haciendo mucho énfasis. La historia bíblica nos remonta hoy día a un grupo pequeño. Grupos pequeños. Estos días hemos hablado harto, inscríbanse, en abril parten los grupos pequeños. Y la sorpresa que me llevé es que esta historia transcurre en un grupo pequeño. Es un grupo pequeño que se reúne en la casa de un señor que se llama Filemón. Y parece que él, su esposa Apia y su hijo Arquipo, en esta casita están instaurando un grupito pequeño que más adelante va a ser la iglesia de Colosas, una ciudad muy importante en Asia y que más adelante también va a ser
importante en una de las cartas que el apóstol Pablo manda a los colosenses. Pero en este momento, en el momento en que transcurre la carta, estamos hablando de un grupo pequeño, un grupo casero. Ahí transcurre esta historia. Y quiero invitarles a leer una parte del texto que ustedes tienen transcrito. Y dice así, es Pablo quien escribe. Filemón, querido compañero de trabajo, te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llenen siempre de amor y paz. Ahora el foco se va hacia Filemón. Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Tú confías en el Señor? Lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer. Gracias al amor que sentimos por Cristo. Como ya lo dije, el remitente es el apóstol Pablo, quien está escribiendo desde la cárcel. Y aunque está preso, no pierde posibilidad alguna para promover su fe. Más adelante vamos a ver que sigue cumpliendo con su llamado aún desde la cárcel. Y la fe en Jesús a este apóstol no lo inmoviliza. Es más, desde una prisión romana puede desearles a sus destinatarios: deseamos de todo corazón que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llenen siempre ¿de qué? De amor y paz. ¿Cómo es que alguien puede dar ese saludo desde una lúgubre cárcel romana? Y más encima injustamente preso. Alguien que está viviendo la injusticia por causa del Evangelio. Y él está deseando amor y paz. El destinatario de esta carta, como ya le compartí, es Filemón y este grupo pequeño que se reúne en su casa. Su esposa, pareciera ser que su hijo Arquipo y los demás hermanos que se juntan en su casa. Parece que este hermano Filemón es una persona distinguida socialmente, es una persona, puede haber sido un empresario, un terrateniente, porque tenía esclavos. En esa época no se discutía si era bueno o malo, era parte de esa sociedad, estamos hablando de 2000 años atrás. Pero sí los cristianos marcaban una diferencia en ese tema. ¿Qué es lo que nos dice Pablo respecto de lo que ve en él, o mejor dicho, de lo que ve en él después de haber escuchado el testimonio de gente que le ha traído noticias desde Colosas? Que es una persona que refleja la transformación de Cristo en él. Dice que Filemón ama y se identifica con Jesús. La gente ve en él algo extraordinario. La gente se percata que Filemón confía en Jesús. No profesa una fe, pero que se expresa. Y es un tipo que además expresa amor a su comunidad y da ánimo a otros. Es un tipo muy, pero muy encachado, en buen chileno. Bueno, sigamos leyendo. Vayan a sus hojitas, síganme la lectura, por favor. Qué grato es oír este ruido de hojitas cuando las movemos.
Hermano Filemón, le dice Pablo, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Miren lo que dice Pablo. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas. Por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, recordemos que Pablo es apóstol, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Y hay punto suspensivo. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Voy a hacer un paréntesis. ¿Onésimo? ¿Qué habrá significado escuchar o leer el nombre de esta persona para Filemón? Tratemos de descubrir qué es lo que dice ahora. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo para que el favor que te pido no te resulte en obligación. En otras palabras, conste, no te quiero obligar. Verso 15. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como a un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo, si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. Aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme porque espero que, por las oraciones de ustedes, Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. Culmina la carta diciendo: Epafras, que está conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. También te envían saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Deseo de todo corazón que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre. Como dice mi señora, chan chan. I love you. Una petición inesperada. Vuelvo y me imagino la cara, el semblante que habrá tenido Filemón cuando leyó esta carta. La primera parte, ¿no? Elogio, gratitud, qué buena onda que eres, qué agradecido del Señor por tu crecimiento, ver cómo tu fe se expresa, qué fenomenal que eres. Pero había algo más.
probablemente sintió ese hielo que uno a veces siente en la espalda cuando tiene noticias o acercamientos como este. Hay una historia detrás de Onésimo. Como todos los que se han acercado al Señor, los que en algún momento nos hemos encontrado con Jesucristo, tenemos una historia. ¿O no? ¿Qué historias podríamos escribir hoy día? Es la historia de Onésimo, el fugitivo. No sabemos cómo es que Onésimo, las vueltas de la vida, llega a la cárcel donde está Pablo. No hay certidumbre si Onésimo también era uno de los presos de la cárcel donde estaba Pablo o tuvo un acercamiento por esas cosas de la vida a la cárcel, se hace amigo de Pablo y empieza una relación muy estrecha, muy rica, y Onésimo conoce al Señor Jesucristo gracias al testimonio de Pablo. Algo le pasa a esta persona. Se transforma en un discípulo de Pablo. Y como nos pasa, ¿no? En este proceso de grupo pequeño, cuando estamos compartiendo con nuestros cercanos y alguien se acerca al Señor y vamos descubriendo que hay historias. Y miren, hay un amigo en común. Al contar historia, Onésimo le empieza a narrar su peregrinaje, le cuenta que él fue esclavo, él es un fugitivo, y él sirvió a un señor que trabajaba en Colosas. Probablemente Pablo le dice, ¿Colosas? Yo tengo un amigo en Colosas. A lo mejor Pablo le dice, sí, yo ahí tengo un amigo fenomenal, se llama Filemón. ¡Oh! Imagínense qué cara habrá puesto Onésimo cuando descubre que hay una persona en común. Se le habrán llenado los ojos de lágrimas, a lo mejor se desvaneció, vergüenza, porque es fácil contar mi historia cuando no hay un involucrado cercano al que uno le cuenta. Cuando confesamos nuestros pecados a alguien, qué rico, que ojalá esa persona no conozca los protagonistas verdaderos de nuestras respectivas historias. Y aquí pasó que la persona con lo que hay una historia es común. Probablemente después de muchas conversaciones, ambos definen una estrategia y esta estrategia la materializa Pablo en esta hermosa carta, al enviarlo de vuelta a su amo. Es tremenda historia. La invitación que le hace Pablo a Filemón en esta carta es que lo reciba, pero ya no como un esclavo, sino como a un hermano, y en eso es muy insistente, reiterativo. Recíbelo como un miembro de la familia del Señor. No lo recibas como cualquiera, recíbelo como si fuera yo mismo, le dice. Pero es más aún, recíbelo como un miembro de la familia del Señor. Y ahí me hice esa pregunta, entonces hay una diferencia a la hora de conceptualizar lo que es amistad, nuestros círculos de amigos, a hablar de cuando hablamos de familia del Señor. ¿Notamos nosotros esa diferencia? Quedé dándole vueltas, porque Pablo hace esa diferencia. Recíbelo como si fuera yo mismo, pero recíbelo como si fuera un miembro de la familia del Señor. Y es más, le dice, si hay que pagar algo que Él te deba, lo pago yo, dice Pablo. Onésimo, su nombre significa útil. Y por eso que se hace Pablo juega con esa palabra, dice, este amigo que antes, o sea, Onésimo, que antes no era útil,
ahora es útil, le hace honor a su nombre. Onésimo significa útil. Y pareciera ser que cuando se arrancó, parece que robó algo. No está claro eso, pero es probable que haya hurtado un botín y se fue. Y traicionó la confianza de Filemón. Y quizás por eso algunos creen de que Pablo le dice, si te debe algo, yo lo pago. El eco de la gracia, ¿no? Pablo sabe muy bien de que alguien pagó también por él. Pablo también tiene su historia, está asequible, nosotros la podemos conocer en el Nuevo Testamento, y es un hombre que sabe de pagos. Pero también, a modo de chiste, le dice, ahora, si tengo que pagarte, bueno, cóbrame, pero tú también me debes, ¿ya? Porque tuve el privilegio también de ser tu maestro, de ser el puente para que conocieras a Jesucristo. Pero la gracia indica que parte con la aceptación. Y es la expresión de un amor sobrenatural que puede darse solo en quienes han sido alcanzados por ellas. O sea, en la familia de Cristo. ¿Formas parte de la familia de Cristo? ¿Tenemos esa convicción de formar parte de una familia? Pablo, me doy cuenta que es muy hábil, porque en su carta amarra esta solicitud. Dice, no te estoy obligando, pero sí hay una seducción, no hay un amarre. Parece que le va a hacer seguimiento. Le dice, y hazme un lugarcito, porque espero pronto, si es que el Señor responde a mis oraciones, te voy a ir a visitar. Y en otras palabras, cuando vaya a visitarte, te voy a preguntar por Onésimo. Entonces, ¿cómo se habrá sentido Filemón? ¿Qué estrategia para los que trabajamos a veces sirviendo como puentes entre personas que tienen historias que los separan? Amor, pero también estrategia. Quiero hacer un alcance al confort de pertenecer a una comunidad que ama al Señor. Esta carta está dirigida a un grupo pequeño, una comunidad que se quiere, una comunidad encachada, donde los personajes después aparecen también en el Nuevo Testamento. Personas que aperran en su fe, personas fieles. De hecho, la tradición dice de que todos estos protagonistas después murieron como mártires. Siguieron, le echaron hacia adelante. Pero es una comunidad que se ama. Pablo le escribe a Filemón, pero Filemón no está solo, está junto a Apia, junto a Arquipo y junto a una comunidad que se reúne en su casa. Y por otro lado, él escribe, aunque está en la cárcel, él no tiene la posibilidad de ir a un servicio como este. Pablo escribe desde las peores condiciones, sin embargo, escribe también siendo parte de un grupo pequeño, al cual pertenecen Timoteo, Marcos, no estoy seguro si es Juan Marcos, alguien con quien en alguna oportunidad Pablo también tuvo serias diferencias y hay historia. Está Aristarco, está Demas y Lucas. Tremendo grupo pequeño. Estos personajes dan mucho que hablar en el Nuevo Testamento. Él no está solo. Él no escribe solo, sino que escribe desde una comunidad, siendo parte del confort de una comunidad que ama al Señor. Aprovecho de hacerte el tiro una pregunta. ¿Cómo te has sentido en estas últimas semanas? ¿Te sientes parte de una comunidad? Si amas, primero, ¿amas al Señor? ¿Sientes que el Señor te ama? ¿Y sientes que eres amado por una comunidad? ¿Y estás dando amor a una comunidad? ¿Te sientes representado por una comunidad? Cuando te estoy hablando, ¿sientes que yo estoy hablando de parte de una comunidad que se ama? Y la salutación, que es un resumen de la anterior,
Que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre. E insisto, aún desde una lúgubre cárcel, aún desde un momento oscuro de la vida, este apóstol le dice a sus destinatarios que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre, que este amor sea el sello o distintivo de esta iglesia. Hermoso, ¿no? Quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones. El amor de los unos a los otros implica aceptarnos los unos a los otros. Cuando partí esta reflexión, hice énfasis en el esquema de las afinidades. ¿Por qué aceptarnos? Porque pertenecemos a una nueva humanidad y por ende a una nueva comunidad que va más allá de las afinidades comunes y corrientes. Dios nos dice, ámense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Y hoy nos dice, acéptense los unos a los otros. Y eso implica tener que renunciar a ciertas afinidades. Eso implica a poner en ejercicio algo que Dios mismo puso en ejercicio por medio de Cristo. Gracia. No mereciendo, Dios nos amó. Sin tener las afinidades para estar cerca de Dios, Dios expresó su amor en la persona de Jesucristo. Tú tienes que hacer lo mismo. Y esa es la diferencia de una comunidad que ama al Señor al de un grupo afín. ¿Hay gracia en vuestras relaciones? ¿O nuestros grupos están basados solamente en las compensaciones? ¿Estamos dispuestos a renunciar a estos parámetros de afinidad y abrirnos a la experiencia de aceptar a nuestros hermanos que hoy día forman parte de nuestra comunidad? Gracias. Preguntas de aplicación en este punto. Hermanos chilenos, ¿estamos dispuestos a aceptar a los hermanos y hermanas que están llegando de otros países? ¿Y cómo se materializa en términos prácticos este amén que acabo de escuchar? Hermanas y hermanos extranjeros, ¿están dispuestos también a aceptarnos como sus hermanos, pese a que somos chilenos? Gracias por tanta humildad. Probablemente aquí también se da este fenómeno de compartir clases sociales diferentes. Hay hermanos a quienes les va muy bien en el ámbito económico, prosperan. Hay hermanos a quienes no les va tan bien, pero aquí somos una sola familia. Pero a veces en nuestra búsqueda también, en esta búsqueda de generar nuestro grupo afín, corremos el riesgo de quedarnos en determinados círculos sociales. Me cuesta mirar hacia abajo o también me cuesta mirar hacia arriba. Esto no debe suceder acá. No puede. Miren a quién está juntando Pablo. A un terrateniente probablemente, a un empresario top, con el último de sus
al que incluso merece la pena de muerte porque lo traicionó de acuerdo a la ley romana. Un esclavo fugitivo. ¿Y qué le dice Pablo a este terrateniente? ¿Recíbelo, restáuralo como esclavo? No. ¿Recíbelo como a mí mismo? No. Recíbelo como a un hermano de tu comunidad de fe. Una anécdota. En una oportunidad, alguien nos hizo un comentario a Carmen y a mí. Oye, los amigos que ustedes tienen, muchos de ellos son bien raros, ¿ah? Y con Carmen quedamos dándole vueltas a ese concepto, perdón. ¿Qué significará eso de que sean raros? Y empezamos a pensar en nuestros amigos, ¿ya? Y en realidad nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros amigos son bien raros. Porque llegamos a la conclusión de que Carmen y yo también somos una pareja bien rara, ¿ya? De manera que si alguno de ustedes se considera amigo cercano a nuestro, sí, son raros. Y lo que se transformó de repente en una pregunta que nos inquietó, se transformó en algo que nos alentó. Qué bueno que nos juntamos con gente rara. Algo hemos aprendido, algo, porque no nos es fácil de repente materializar, experimentar de manera práctica la misma gracia que tuvo el Señor al acercarse a nosotros, que somos bien raros. También recordé y recuerdo en este momento el privilegio de haber contado con personas como Pablo. Personas que en algún momento de mi vida, momentos difíciles, en que estaba viviendo el pleno proceso de esa historia que me avergüenza, o de esas historias que me avergüenzan, y que me recibieron como Pablo, y que me han permitido o me han hecho el puente para encontrarme con mis respectivos Filemones. Me puse en el lugar de Onésimo. Tengo ese privilegio. Dios me ha regalado ese privilegio de encontrarme con varios Pablos llenos de gracia que, conociéndome, me han querido, me han expresado amor y me han hecho puentes con aquellas personas que han sido Filemones. ¿Ustedes tienen esa experiencia? Poniéndose en el lugar de Onésimo. Segunda aplicación, la fe de los unos a los otros se manifiesta en 3 dimensiones. ¿Y cómo trabajar estas 3 dimensiones? ¿Cómo mirarlas? Ahora esto lo digo de manera muy sencilla, a lo mejor hay otras dimensiones, pero es lo que veo en sobre todo en la primera parte de esta carta. ¿Qué ven los demás en ti? ¿Qué se dice de ti? De Filemón se dice, tú amas al Señor. ¿Cómo que la gente podía ver que Filemón ama al Señor? ¿Cómo es que eso se puede ver cuando es algo tan personal? Pero ¿saben? Eso se ve. Y alguien lo puede oír. Filemón también confiaba en el Señor. Tenía confianza en Dios, en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y eso alguien lo vio y se lo comunicó a Pablo. Y Filemón también ama a sus hermanos y a sus hermanas que han sido transformadas por él de una manera particular. Y eso, obviamente, se ve. ¿Estarán viendo nuestros cercanos estas 3 dimensiones de una comunidad cristiana? Que amamos, confiamos
y nos amamos los unos a los otros. Tercera aplicación. Podemos también ser catalizadores del amor entre los unos a los otros, facilitando la aceptación. Pongámonos ahora en el lugar de Pablo. Pablo no está pasando por un buen momento. De manera que no se requiere estar en un buen momento para ayudar a otros. No sé cuál será tu momento. A lo mejor estás pasando por una crisis económica. A lo mejor estás pasando por momentos familiares difíciles. A lo mejor estás viviendo la inserción en una nueva cultura. A lo mejor estás pasando por problemas de salud que te generan dolor, incomodidad, gastos, incertidumbre. Sin embargo, este puede ser el mejor momento para hacer un puente con alguien que está cercano a ti, compartiendo tu dolor. Pablo escribe desde la cárcel. Pablo también es un tipo, aquí vemos un tipo tan amoroso, ¿no? Algo que no es común hoy día escuchar de un hombre, hablar tanto de amor, suena como cursi. Querido Filemón, tú sabes que te amo. Sé también que tú me quieres. Suena como raro. Un tipo amoroso, que expresa el amor de Dios. Algo le pasó a este tipo que era un talibán. Él veía la vida desde otra perspectiva, pero con la gracia de Dios, gracias a la transformación que operó en él, se transformó en un hombre amoroso. Esa área para mí es mi debilidad. Me encantaría ser un hombre más amoroso. Me cuesta expresarlo. Probablemente si le preguntan a mi esposa va a decir que no se ve tanto el amor de Jorge. Lo expreso de una manera práctica, pero eso de decir te quiero, te amo, de tocar, abrazar, no va conmigo. Estoy en ese proceso de transformación. De manera que me incluyo entre los que somos convocados en esta carta a expresar visiblemente el amor. Es lo que me estoy casando. Pero no puedo compartir una palabra si no les comparto cómo me toca a mí también. Porque es un proceso. Y soy una persona tan vulnerable como todos ustedes. Otra virtud que veo en esta carta es como este apóstol que podría haber dado una orden a alguien que era el apóstol. Sin embargo, pide permiso. Usa el concepto te ruego. Llega desde abajo suplicando. Cuando nos acerquemos a alguien que está en problemas, tengamos cuidado con decir, tú tienes, sino como él, acercarnos horizontalmente. Que si queremos ayudar a alguien, me llama la atención en esta carta ese espíritu de humildad que veo en él, pidiendo lo que era legítimo y él tenía la autoridad para exigir. Sin embargo, él ruega, solicita. No sabemos, de acuerdo a los relatos bíblicos, qué fue lo que pasó después de esta carta. No sabemos. Sin embargo, gracias al Señor existe la ciencia histórica y se han descubierto algunas cartas por ahí. Y me emocioné de leer un relato que hace mención a la carta del obispo Ignacio de Antioquía, 25 años después de esta historia, de cuando transcurre este suceso. Este obispo Ignatius
está siendo arrestado, está siendo llevado a Roma y va a morir en el martirio, pero mientras está en Esmirna, le escribe una carta al obispo de Éfeso, reconociéndolo y exaltando las virtudes que tiene este obispo. ¿Y saben quién era el obispo, de acuerdo a este relato, de esa iglesia 25 años después? Onésimo. Y en esa carta se refuerza, tú que le refuerza el concepto de útil y que sigue siendo útil, reforzando este comentario que hace Pablo en esta carta. Lo más probable es que Onésimo llegó a ser el obispo de la iglesia de Éfeso 25 años después. Es esclavo. Es lo que dice la ciencia histórica. Increíble, ¿no? Hermanas y hermanos, no dimensionamos el alcance que hay en tu grupo pequeño de esta comunidad cristiana. Ámense, anímense. La clave de hoy, acéptense. Apliquen gracia, apliquemos gracia. Y que el Señor nos transforme y que nuestra historia sea transformada. Porque en esta comunidad hay personas que han resuelto aceptarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha obrado en sus vidas y porque anhelamos que Jesucristo siga manifestándose en nuestra comunidad y en nuevas personas. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el regalo que nos das de tener acceso a esta hermosa historia. Te damos gracias por la inspiración que nos das para aprender a aceptarnos los unos a los otros. Por medio de tu Espíritu te pido que nos ayudes a examinarnos para aprender de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de la humildad también del apóstol Pablo. Permite que tu objetivo de transformación pueda desarrollarse de tal manera que los que nos ven vean que algo diferente pasa en nosotros y que ese algo sea el puente a la transformación que tú quieres hacer en tantas otras personas. Nos encomendamos a ti como esta comunidad cristiana de encuentro con Cristo, que te ama y quiere amarte cada día más, que quiere exaltar a Jesucristo, quiere ser guiada por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.